cómo valoras o qué índices tienes para decir este peso es factible que lo des y este peso no es factible? Ok, son varias cositas. Por ejemplo, si es un atleta adolescente, un atleta pequeño, niño, pediatra, hay que valorar varias cositas. Una sería, por ejemplo, que tenga ciertos porcentajes de grasa corporal que no afecten su salud. Por ejemplo, en la literatura se reporta que en el caso de los varones se pueden mantener porcentajes bien bajitos de grasa. Hay artículos que reportan incluso en deportistas escolares, en niños, porcentajes de 6, 5%. Y entonces hay que monitorear si ese porcentaje no es nocivo, si lo puede mantener, dependerá del niño, pues bueno, ese es un aspecto importante, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las niñas, siempre hay que buscar que tengan un porcentaje mayor partir del 14% para arriba. Entonces, si el entrenador quiere una categoría y para llegar a esa categoría tiene que bajar del 14% de grasita a esta niña, le decimos, ¿sabes qué? No. O sea, no, porque me va a afectar desde cuestiones hormonales hasta cuestiones a largo plazo, ¿no? En su crecimiento, en su fertilidad. Hay estudios, por ejemplo, en estos fisicoculturistas y ya adultas que bajan mucho el porcentaje de grasa y presentan desde anormalidades agudas como alteración en el periodo menstrual, pero también, sí, e incluso pueden presentar infertilidad, ¿no? Entonces, ese es un punto central, establecer porcentajes de grasa que sean saludables para el niño. Y otro aspecto importante en estos niños, ir vigilando su cercanía a los picos de crecimiento. Eso es algo que muchas veces, yo creo que la gran mayoría de los profesionales de la salud del deporte no lo contemplan en estos atletas. Entonces, hay momentos en los que el niño va a empezar a crecer. Y ese niño que empieza a crecer, pues crece hueso, crece músculo, crecen sus vísceras, y eso no podemos hacer que pierda peso de sus tejidos, ¿no? Entonces, habría que tener una valoración, hay maneras de hacerlo, de ver qué tan cercano está sus picos de crecimiento, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando están muy cercanos, les digo, ¿sabes qué? Esta categoría, mejor no la buscamos porque a lo mejor sí me la das para inicios del año, pero para finales o intermedios ya no lo vas a dar, y si ya clasificaste y el proceso continúa, vamos a estar peleando con la báscula, ¿no? Con estos pacientes, por ejemplo, ¿no se les puede hacer un déficit calórico porque es peligroso? En el caso, digo, habrá que contextualizar, ¿no? La realidad les puedo decir que, y Ariel debe de saberlo porque ha trabajado o tiene de repente contacto con estos atletas, los niños aquí en Yucatán, aunque practican disciplinas de deporte, de combate, de lo que sea, muchos tienen sobrepeso, obesidad. Claro, sí. Sí. O sea, me tocó en una institución de aquí incluso ver una niña con acantosis. O sea, dices, a ver, ¿cómo esta medallista de oro de la Olimpiada Nacional o de los actuales Juegos de la CONADE, cómo es que tiene acantosis, ¿no? Conozco. Coméntenlo. Entonces, Etiquétenla. sí, entonces digo, hay que manejar un déficit, ¿no? De cierta manera. Y hay maneras de manejar un déficit seguro, ¿no? Es decir, le quitamos calorías, sí, pero hay que cuidar sobre todo el aporte de la proteína. Okay. Y en la proteína no tener solo la visión de que proteína, sí, porque el músculo me lo va a cuidar. No, proteína me cuida todos los tejidos blandos, me va a cuidar sí, el hueso. O sea, ya está más que identificado. Sí. Hay una serie de estudios que ha encontrado que el consumir proteína aumenta la capacidad de absorber calcio. Y de hecho en los estudios se ve que aquellos que tienen un mayor consumo de proteína, específicamente la proteína de origen animal, tienen menor riesgo de fractura cuando son mayores. Entonces, la proteína siempre hay que cuidarla, ¿no? Y pues básicamente hay que trabajar así un déficit que no ni repercuta su crecimiento, ir vigilando que crezcan a la velocidad que tienen que crecer, que siempre mantengan un peso adecuado para su edad, y jugar ahí un poquito con la composición corporal, y también lo que dije, ¿no? Ajustar los macros, bajar carbohidratos a una cantidad que no sea nociva, y proteína ayudar para que crezcan, ¿no? Y eso es importante porque sí me toca ver que los niños atletas de repente consumen muy poquita proteína. Y yo no sé como por qué... Como miedo, ¿no? Pues yo creo que de repente... A subir de peso o pudiera ser, pero... Como efecto colateral. Siempre escucho a las personas, no todos,
Que cuando hablan de la proteína, por ejemplo, en ciertos niños empiezan a tener miedo a Sí. efectos colaterales. Sí, empiezan ahí como a ver ideas un poquito equivocadas, ¿no? La literatura que nos dice, el niño, y fíjense, esos estudios, hasta donde yo tengo revisado, son hechos en niños que juegan fútbol, soccer, 3 veces por semana, un aproximado de 1 hora cada sesión. Y en esos estudios se ha visto que el consumo proteico tiene que ser elevado. Ahora, si tenemos un niño que entrena los 5 días de la semana y además entrena sábado y domingo porque empezó el proceso selectivo y además de eso la disciplina es de fuerza o es de explosividad, pues es muy probable que todavía necesita más proteína, ¿no? Claro. Entonces, sí, ahí pasa de repente esa situación y hay que cuidar la proteína con los niños, ¿no? Y proteína no quiere decir que tienen que tomar un suplemento. Claro, ¿no? si estamos hablando de tanto de carne, Claro. algunos alimentos que contienen buenas cantidades. La Claro, leche, por ejemplo. Claro, que no deja de ser también una opción factible si se cuenta con un suplemento seguro, con buena cantidad, bueno, pues será ahí para ayudarlo a cubrir sus requerimientos. Qué ¿no? qué bueno que me dices